Buenas tardes, jóvenes. Eh, una aclaración solamente antes de empezar. Este video es un video extra porque en realidad el curso, como saben, terminó la semana pasada. Sin embargo, como quedaron algunas preguntas pendientes de la guía, les estoy haciendo este video. En este video entonces respondo las preguntas que quedaron pendientes de la guía. Bueno, entonces vamos a empezar con la 2. Dice, la ley de qué o de quién establece la relación entre resistencia y temperatura. Bueno, resulta que hay una ley que se llama ley de Joule, que en realidad eh, muchos libros lo llaman efecto Joule. Entonces podemos decir, ley de Joule es lo mismo que el efecto Joule, que consiste en una relación entre el calor de un cierto circuito y la resistencia que contiene. Entonces, la relación entre esas sería esta fórmula. Dice, el calor está relacionado con la resistencia y es directamente proporcional. Entre más resistencia, más calor. Pero también está involucrada la corriente y el tiempo. Entre más tiempo pase encendido un circuito, por ejemplo, más calor va a emitir. Y eso lo vemos reflejado con otros aparatos electrodomésticos, ¿no? Cuando tú conectas un aparato cualquiera, conforme pasa el tiempo, el aparato se empieza a calentar. Eso se debe o eso se llama efecto Joule. Entonces aquí sería inciso A. 4. La pregunta 4 dice, identifica el resistor que presenta menor corriente cuando la fuente alimenta 1 amper. Entonces aquí simplemente recordar que voltaje es resistencia por corriente y como nos piden la corriente o el resistor que presenta menos corriente, despejas la corriente y te queda voltaje entre resistencia. Entonces, ¿cuál será el elemento que contenga menos corriente? El que tenga una resistencia mayor. Entonces, en este caso, claramente sería la resistencia 3. Siguiente, 35. Tres resistores con valores 1, 2 y 4 se conectan en paralelo. ¿Cuál es la resistencia total? Bueno, resistencia total en paralelo se calcula así. La resistencia total a la menos 1, o sea, 1 entre la resistencia total, es 1 entre la resistencia 1, que vale 1 ohm, más 1 entre la resistencia 2, que vale 2 ohms, más 1 entre la resistencia 3, que vale 4 ohms. Si tú haces esta cuenta, todo lo podemos pasar a cuartos. Por lo tanto, 1 medio equivale a 2 cuartos y 1 equivale a 4 cuartos. Si tú sumas, entonces te quedaría 4 más 2 más 1, te quedarían 7 cuartos. Eso es 1 entre la resistencia total. Por lo tanto, la resistencia total consiste en voltear esta fracción, o sea, 4 séptimos de ohm. Sería inciso A. Siguiente, ordena de manera ascendente los circuitos de acuerdo a la mayor temperatura que alcanzarán bajo una misma corriente. Entonces aquí, aquí dice que consideres que todos los resistores tienen el mismo valor. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar tanto esto que acabo de colocar, por eso resolví primero el 35, para recordar cómo se suman las resistencias en un circuito en paralelo. Y también vamos a usar el principio del efecto Joule. Entre más resistencia tenga un objeto, un circuito, significa que mayor calor emitirá o mayor temperatura alcanzará. Entonces, en este caso, el 33, lo que voy a hacer es, voy a calcular la resistencia para cada uno de esos casos y entonces los voy a ordenar de menor a mayor, respetando el principio de Joule, que me dice que entre más resistencia, más calor, o sea, más temperatura. Entonces el 33, dos resistencias en paralelo. Dos resistencias en paralelo, entonces la resistencia total a la menos 1 sería 1 entre la resistencia más 1 entre la otra resistencia. En este caso estoy poniendo R solamente porque me dice que las resistencias tienen el mismo valor. Si tú sumas esto, pues te queda 2 entre R, pero esto es 1 entre la resistencia total, por lo tanto la resistencia total es esta fracción volteada, o sea, lo de abajo arriba y lo de arriba abajo.
Para el siguiente circuito, dos resistencias en serie. Bueno, aquí es muy fácil porque la resistencia total simplemente es sumar la resistencia 1 más la resistencia 2, que en este caso nos da 2R. El 3, una resistencia en serie con dos resistencias en paralelo. O sea, tú vas a tener esta resistencia conectada con dos que están en paralelo. Así. ¿Cuál es el efecto? Entonces, primero calculas la resistencia equivalente a estas dos, que sería resistencia, voy a ponerle 2. Sería 1 entre R más 1 entre R. Como vimos, nos da 2 entre R. Eso es 1 entre la resistencia 2. Por lo tanto, la resistencia 2 es R entre 2. Y a esta resistencia 2, súmale la resistencia 1, que es R. Entonces, la resistencia total en este caso es R más R entre 2. O sea, 3 medios de R, ¿no? Porque sería 1 más 1 medio, 3 medios. Para el último circuito, 3 resistencias en paralelo, entonces la resistencia total elevado a la menos 1 queda 1 entre R más 1 entre R más 1 entre R. Cuando lo sumas te queda 3 entre R. Pero como esto es resistencia total a la menos 1, entonces la resistencia total es voltear esta fracción y me quedaría R entre 3. Entonces si los ordeno de menor a mayor, la menor resistencia claramente es esta. Entonces este es el primero. A ver, permítame. Ajá. Después seguiría R entre 2. Este es el segundo. Después seguiría 3 medios de R. Este es el tercero. Y después seguiría 2R. Este es el cuarto. Entonces sería, el orden sería 4, 1, 3, 2. O sea, inciso A. Siguiente, 34. Calcula el área transversal de un alambre conductor de cobre que tiene resistencia eléctrica de 15 ohms con una longitud de 4 ohms. Bueno, resulta que hay una fórmula que me relaciona la resistencia de un alambre con estas cantidades, su largo y su ancho. Imaginemos que aquí tienes un alambre conductor, que lo voy a dibujar como un cilindro. Entonces este es un alambre conductor. Supongamos que tiene un largo L y que esta área transversal mide A. Y que además tiene aquí una propiedad que se llama resistividad, que es lo que me permite calcular la resistencia de un alambre conociendo sus dimensiones, su largo y su área transversal. Resulta que la fórmula que relaciona esas cantidades es la siguiente. Resistencia es resistividad por largo entre el área transversal, donde las unidades de la resistividad son ohms multiplicado por metro, y resulta que cada material tiene su resistividad. Por ejemplo, el cobre tiene una resistividad de 1.756 por 10 a la menos 8. Aquí no está muy bien escrito, pero es por 10 a la menos 8. Muy bien. Entonces, en este caso lo que me piden es el área transversal. Entonces, nada más despeja de aquí el área transversal. Lo voy a poner aquí abajo. El área transversal es entonces resistividad por largo entre resistencia. Entonces, si sustituimos los datos, digo, 1.756 por 10 a la menos 8, por el largo, que es 4 metros, entre la resistencia, que es 15 ohms. Entonces, en este caso, lo que conviene es simplemente hacer esta cuenta, 1 por 4 entre 15. O sea, 4 entre 15. Nos da un valor de 0.46 por 10 a la menos 8. Entonces, de manera directa, elegimos el inciso B.